No hay otro como tú. Vamos a leerlo. Daniel 5 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaban, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, estaba temblando de miedo, ¿verdad? Temblando de pavor. El rey gritó en alta voz: quisiesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad.
Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Señor, danos luz una vez más. Danos luz de tu palabra, enséñanos tus caminos. Señor, impacta nuestros corazones en esta mañana, en esta tarde. Pedimos humildemente, Señor, que nos des gracia para no solamente entender y oír tu palabra, sino para ser transformados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Daniel 5 y 6, no sé si alcanzamos el 6, pero por lo menos el 5 sí lo vamos a ver. Y el tema de Daniel 5 es: los hombres del reino conocen el significado de las palabras del Señor. Los hombres del reino conocen el significado de las palabras del Señor. Para comenzar, los cristianos que van a reinar, los cristianos que van a ser conformados a la estatura de Cristo Jesús, ellos no van a manejar con ligereza las cosas de Dios. No van a manejar con ligereza las cosas de Dios. Todo lo que hacemos para Dios, hermanos, es algo importante. No podemos ser indolentes, hacer las cosas mediocremente. No podemos hacer las cosas mediocremente. Miren, cuando hacemos algo para la gente, tratamos de ser excelentes, ¿es así? Si vas a vender un producto, buscas que el producto esté bien presentable, ¿no? Limpio, bien adecuado para que la persona te siga comprando, ¿no es así?
Por ejemplo, la obra de teatro que se presentó, los que estuvieron en la obra estuvieron ensayando mucho para no cometer errores y que se presentara lo más excelentemente posible y que la gente dijera, qué buen trabajo, ¿no es así? Y cualquier errorcito, cómo se frustraban, ¿verdad? De que las cosas no salieran del todo como se ensayó, porque querían ser excelentes. Pues para Dios es mucho mayor la excelencia que debemos de dar y mucho más la seriedad. Y no podemos ser ligeros con las cosas de Dios. Y Belsasar fue ligero, manejó con ligereza los asuntos de Dios, los vasos de plata y de oro del templo. Él estaba muy confiado, muy orgulloso del mismo, muy orgulloso de su reino. Ahorita vamos a explicar el contexto de por qué Dios lo juzgó con tamaña severidad, pero aprovecho para decirle, usted y yo no debemos de manejar con ligereza las cosas de Dios. Si vamos a empezar a ofrecer el holocausto, vamos a hacerlo. Y no hacerlo un día sí, 2 días no. No vamos a tener rachas de espiritualidad, de repente semanas de olvidarnos del Señor. Vamos a ser puntuales en las reuniones que tenemos, como reuniones de hogar, los cultos de domingo. Fieles a Dios en nuestro devocional, leyendo la Escritura todos los días. No podemos manejar con ligereza las cosas de Dios, porque Dios es eterno, Él es santo, Él es digno, Él merece toda nuestra atención. Si tú te esfuerzas por ser un buen empleado, te esfuerzas por ser un buen estudiante, te esfuerzas por ser excelente en todo lo que haces para Dios, tienes que ser mucho más excelente. Y esto te va a llevar a conocer, a entender, ser entendido. Ser una persona que tiene conocimiento de Dios, que conoce los tiempos, que conoce las sazones, que entiende lo que está pasando, que percibe lo que se está moviendo, que no es tomado por sorpresa. Amén. Cuando hablamos de la venida del Señor, el Señor explicó, va a venir y va a tomar por sorpresa, pero a los que no tienen la luz. Pero a los que están en luz no los va a tomar por sorpresa. Van a estar preparados, van a estar velando. Fíjense una cosa, las palabras de la pared que ya vimos, Mene, Mene, Tekel, Parsin, eran palabras, a veces cuando leemos pensamos que eran palabras que no se podían leer, pero eran palabras del idioma de ese reino, era arameo. Para ellos era entendible. Mene significa contar o contado. Tekel, peso o pesado. O Parsin, algo que es roto o algo que es dividido. Pero aunque eran de la propia lengua caldea y aunque podían leerla, no podían entender qué significaba. Y es que en realidad, hoy que conocemos la historia ya entendemos, pero ellos estaban en el pleno apogeo de su reino. Todo estaba bien, tan estaba bien que estaban de fiesta. Una fiesta para 1000 personas. Cuando hacemos un cumpleaños y vamos a invitar a algunos familiares, no sudamos de pensar, híjoles, ¿cuántas cocas tengo que comprar? Y las de 3,5 litros cuestan casi 50. Ya de 5, ya le estamos pensando por una fiestecita familiar. Este rey invitó a 1000. Ahora, en ese mismo instante, los medos y los persas están alrededor de la capital. La capital está sitiada. Y alguien va a pensar, ¿y por qué está haciendo una fiesta? Porque los babilonios estaban confiados. La historia cuenta que los muros de Babilonia eran gigantes, gruesísimos, impenetrables. Cuando un reino quería vencer una fortaleza, lo sitiaba para impedir las entradas de racionamiento, ¿verdad?, de grano y de agua y todo esto. Pero Babilonia tenía un río que atravesaba la ciudad, entonces ellos tenían agua para siglos, tenían raciones para siglos, y ellos estaban muy confiados de que los que estaban ahí sitiando, los medos y los persas, no podrían nunca penetrar la fortaleza porque se iban a morir de hambre, ellos que no tenían que comer. Sin embargo, Belsasar está pensando, aquí tenemos agua corriente, fluyendo, un río que fluye por la ciudad, raciones para décadas y décadas.
Ellos se van a morir de hambre, se van a ir de aquí. Y vamos a fortalecernos una vez más. Y estoy tan confiado de que nada nos va a pasar que vamos a hacer una fiesta. Y voy a invitar a 1000 de mis principales, de mis gobernantes, de mis oficiales, con sus mujeres, tráiganse hasta sus concubinas. Y todo el mundo está alegre del vino, y dice la palabra que cuando él está alegre del vino, el vino nos habla, tiene varios significados, pero en este contexto nos habla de ligerez. ¿Han visto una persona que se pone ebria, que empieza a decir cosas impropiedades, ¿verdad? Empieza a hablar neciamente, a dejar en vergüenza a la esposa o a los hijos, o a decir estupideces. Un ebrio, ¿han visto un ebrio? Que empieza, hasta se pone ahí de 4 patas y a ladrar y a aullar, y empieza a ser un hombre o una mujer ligeros, hasta tiene que agarrarse. Ya llévatelo, está causando vergüenzas, ya llévatelo el coche y mételo. Se entorpeció, se volvió ligero. De hecho, por eso nosotros los cristianos no debemos beber, porque el vino te vuelve ligero y torpe. Una cosa es degustar y otra cosa es beber. Pero en este país y bajo nuestro contexto cultural no es bueno beber, y menos hacerlo en frente de personas que no conocen del Señor, porque estamos dando mal testimonio. Nos volvemos ligeros. Y ellos pueden leer Melech, Tekel, Upasim, pero no pueden entender, porque no entienden el contexto espiritual, no entienden el corazón de Dios, no saben lo que está sucediendo espiritualmente, no se dan cuenta de lo que sucede. Pero los hombres del reino se acercan al corazón de Dios para recibir el mensaje. No lo busques, pero apúntalo apenas. Mateo 13:36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola. Repita, explícanos. Repite conmigo: explícame la parábola de la cizaña del campo. Lo que el Señor busca, hermanos, son personas que se quieran acercar a Él para escuchar no solo el mensaje, sino oír lo que dice el latido de su corazón. La palabra nos dice que Jesús siempre hablaba por parábolas, ¿no es así? ¿Por qué lo hacía? Después Él lo explicó: para que viendo no vean y escuchando no entiendan, y no se conviertan y se arrepientan. Muchas veces el Señor da un mensaje, pero da un mensaje que no se puede entender a simple vista, y que solamente lo entenderemos si nos acercamos a Él para buscar su rostro. Y de hecho muchos de nosotros podemos salir de las reuniones de domingo pensando que entendimos el mensaje, pero no hemos todavía entendido el mensaje, y necesitamos en nuestra casa decirle al Señor: Señor, revélame realmente profundo lo que tú estás queriendo decirnos, lo que tú estás queriendo hablarme con esta palabra, que me penetre. Muchas veces somos como la roca, que podemos estar en el río, pero por dentro estamos secos, porque el agua no nos ha penetrado, porque el agua solamente ha pasado alrededor de nosotros y no nos ha transformado. Y los discípulos, dice la palabra, que se acercaban a Él después de la predicación, después de la enseñanza, le decían: Señor, ya cuando estaban en privado, explícanos. Escuchamos y entendimos la parábola, pero sabemos que hay algo más. Explícanos la parábola. Y el Señor les empezaba a decir que el dueño del campo era el Señor, el trigo son los hijos del reino, y las cizañas son personas que el enemigo plantó dentro del cuerpo de Cristo. Y los discípulos fueron los únicos, los discípulos, porque no nada más eran los 12, había otros más que los seguían, un grupo como de 70, y después vemos que había 120 y otros 500, ¿verdad?, que estaban cerca del Señor. Y muchos de ellos, no sé cuántos de ellos, pero muchos llegaron a entender lo más profundo, el significado profundo de las palabras del Señor. Pero escúcheme, eso es algo bien importante de entender. Dios muchas veces habla algo, pero ese algo no es lo que está queriendo decir. ¿Cómo? Como lo acaba de escuchar. Muchas veces Dios está diciendo algo,
Pero eso que se escuchó, muchas veces decimos, escuché, entendí, Dios dijo esto, hay que hacerlo. Pero no era lo que quería darnos a entender. ¿Recuerdan con Balaam? Lo invitaron a maldecir a Israel. Él le preguntó al Señor, ¿voy? El Señor dijo, no vayas. Y luego volvieron a invitarlo, ven, te vamos a recompensar. Y le volvió a preguntar a Balaam al Señor, ¿voy? Ya, yo te había dicho que no. Y la segunda vez el Señor dice, ven. Pero en el camino, yo le había dicho, ven, en el camino, la burra ve al ángel. El ángel está por matarlo, el ángel está con espada desenvainada. Y cuando la burra, una burra, tenía más discernimiento espiritual que Balaam. La burra ve al ángel y dice, mangos que sigo adelante. Y se va por un lado. Y Balaam se enoja y le pega a la burra. Y la burra sigue caminando. Y el ángel se va de ahí. Llegan a un punto donde hay un estrecho de muros. Y el ángel está en el camino para impedir que pase. Alguien va a preguntar, pero si Dios le dijo que fuera, ¿por qué Dios envió un ángel para impedirle ir? Porque Dios dijo sí, pero en realidad le estaba diciendo no. Y hermanos, ¿qué esperanza? Hermano Fabián, ¿qué esperanza tengo de entender a Dios? Y él dice sí, y a la verdad ahora es no, ¿cómo voy a saber entonces? La palabra dice que la burra cuando vio al ángel se hizo hacia la pared para no caminar y le apretó la pierna, se la lastimó. Imagínense un apretón de un burro sobre tu pierna y un muro de piedra ahí, lo machucó y se enoja y le empieza a golpear. Le dice, ¿por qué me golpeas? Le dice la burra. Y el burro de Balaam no se da cuenta del milagro. Le dice, pues porque me acabas de machucar. Siempre te he servido, siempre te he obedecido, le dice a la burra, nunca, siempre he hecho todo lo que tú quieres, y pues así me recompensas. Y ahí Balaam dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Estoy hablando con una burra. Y de repente el Señor le abre sus ojos, y el ángel le dice, si no fuera por esa burra, yo ya te hubiera matado. La historia es que Balaam no puede maldecir a Israel, pero después leyendo en el contexto, cuando Moisés, años después, les dice de Balaam, Dios destruyó a Balac, todo ese pueblo, y junto a Balaam, porque Balaam enseñó a Balac a hacer caer al pueblo de Israel a través de la prostitución cultural en Baal Peor. Las hijas era Balac, se me olvidó el pueblo, pero él envió a las prostitutas cultuales a invitar a los israelitas a tener sexo cultural a Baal Peor, y eso trajo mortandad. Es una historia larga, no la puedo contar. Dios había dicho sí, pero en realidad estaba diciendo no. ¿Se acuerdan cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel y le dice a Moisés, apártate y los voy a destruir, y de ti voy a hacer nuevamente una nación? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba diciendo Dios? Apártate porque los voy a destruir. ¿Qué hubiera hecho cualquiera persona como yo y como tú? Dios dijo, los voy a destruir, y de mí va a empezar todo. Dios dijo, me aparto. Y más conociendo el tipo de personas que eran los israelitas. Moisés ya estaba hasta acá. Un día le dijo a Dios, mátame. Si vas a dejarme aquí con este problema, mejor mátame. ¿Se acuerdan? Y llega la oportunidad de Moisés. Los voy a destruir, apártate, y contigo voy a empezar todo. Lo dice la palabra que Moisés le dijo, no hagas tal cosa con tu pueblo, acuérdate de las promesas que tú hiciste. Ellos realmente son un pueblo difícil, pero tú eres misericordioso. No permitas que tu fama se estropee. ¿Qué van a decir los egipcios que los sacaste para matarlos y que no pudiste con ellos? Y Dios le dice, no los destruiré. Porque Moisés no solamente escuchaba las palabras, sino que él conocía el corazón de Dios. Es como con las esposas, ¿no? Después de años de conocerlas, están ahí en la casa y
está lavando los platos o haciendo la comida. Y quien no conoce a la esposa, quien no conoce a nuestras mujeres, piensa que todo está normal, lavando los platos, haciendo la comida. Pero uno de hombre, ¿qué tienes? Nada. ¿Sí o no? ¿Qué te pasa? Nada. Ya te dije que nada. Yo sé que tienes algo. ¿Por qué? Porque las amamos, las conocemos. Hay algo, hay una conexión de corazón a corazón que sabemos que algo está mal. Nada. ¿Ok? Llegamos por atrás y las abrazamos. Es que este y aquel y este y saca la listota. ¿No? Y tú no dijiste nada, ni me defendiste, ¿no? Ni me di cuenta. Ni me di cuenta. Moisés tenía una relación tan íntima, tan profunda con Dios, que él sabía, él está diciendo esto, pero él está buscando a alguien conforme a su corazón, que interceda, porque él en realidad no nos quiere destruir. Está mostrando su ira por el pecado, pero su corazón es un corazón de misericordia y está buscando intercesores que se alineen a su corazón. Daniel era un íntimo de Dios que conocía el corazón de Dios. Y cuando él llegó y vio esas palabras, él ya las entendía. Porque desde antes él vivía en comunión con Dios. Él sabía que Dios estaba harto de Babilonia y estaba harto de la actitud de ese nuevo rey. Dios ya había demostrado juicios al antecesor Nabucodonosor. Se dice que Belsasar era nieto, no hijo, aunque se le llama hijo, pero es lenguaje bíblico. Probablemente era o el nieto o el hijo, pero independientemente de la historia de Nabucodonosor, de los 7 años que se volvió como un animal, todo el mundo lo conocía. Aquella carta que escribió Nabucodonosor, todo el mundo la leyó, todo el mundo sabía que Nabucodonosor había entendido que Jehová Dios era el único Dios, que Dios lo había humillado al rey de los reyes. Y que por haberse ensoberbecido, Dios lo había humillado de esa manera. Y su hijo o nieto sabía la historia y él no se humilló. Él al contrario estaba muy orgulloso, muy confiado. Ayúdenme con ese bebé que está haciendo ruido, por favor. Y Daniel llega a la escena y entiende lo que significan esas palabras. Los hombres del reino se acercan a Dios para escuchar no solo el mensaje, sino el mensaje de su corazón. Amén. ¿Se acuerdan de Jesús cuando dijo ahí en Mateo 12:17? Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Los fariseos, los intérpretes de la ley, conocían perfectamente la palabra, la ley, y la decían de memoria, pero ellos conocían la palabra, pero no conocían lo que había detrás de la palabra, el corazón de Dios. El corazón de Dios no es de juzgar, no es de condenar, no es de destruir, es de salvar, aunque hay juicio y condenación para el pecado. Y Jesús dijo, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Son expertos en hacer sacrificios, pero son inmisericordes. No hay en ustedes gracia, no hay en ustedes empatía, no hay en ustedes amor. Hay solamente juicio, orgullo. En Juan 5:39 les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras y les parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Escúchenme, el mucho conocimiento de la palabra no significa nada si tú no eres íntimo de Dios. Es importantísimo aprender de memoria la palabra, es importantísimo manejar bien la palabra, pero lo más importante es ser íntimos de Dios. Cuando Daniel entró en la presencia del rey, las palabras en la pared solo eran una confirmación de lo que Dios ya le había hablado en lo secreto. Eran apenas
confirmaciones. Daniel ya sabía lo que iba a pasar, solamente fue una confirmación. Esa misma noche, Belsasar y su reino cayeron. ¿Cómo cayó el reino? La historia no lo dice. Belsasar estaba muy confiado, pensando que nada le iba a pasar, pero los medos y los persas que estaban sitiando la ciudad tenían ingenieros y ellos eran muy inteligentes. Y el río venía de fuera y entraba por el muro, por abajo entraba el río, pero era impenetrable porque era un río caudaloso y nadie podía entrar. Y era una extensión tan grande que cuando alguien salía del otro lado ya salía ahogado. Pero los medos y los persas, en un lugar muy distante, sin que los de Babilonia supieran, empezaron a construir una desviación del río. Y el río continuaba fluyendo, el afluente continuaba fuerte, pero ellos estaban poniendo diques y algo para simplemente destruirlo y que en un momento el agua corriera para otro lado. Y en esa noche estaba todo listo. En esa noche de las palabras, en esa noche de la visión, en esa noche de la fiesta, en esa noche cuando más estaba confiado Belsasar, era el momento donde los medos y los persas estaban a punto de hacer su estrategia. Y cuando Daniel leyó las palabras y dictó el juicio, y me imagino que en ese momento cuando Daniel le dijo, ahora es quitado de ti el reino, en ese momento, ¡pum!, explotaron los medos y los persas, esa represa, esos contenedores, el río se desvía y todo el ejército entra por el caudal seco del río a Babilonia. Y lo peor, nos agarran a todos borrachos y desprevenidos. Y en una noche, todo el ejército babilonio cayó. En esa noche Belsasar fue muerto. En esa misma noche. Pero ¿qué más vemos en esa historia? Vemos el orgullo de Belsasar, vemos que él toma las cosas de Dios con ligereza, vemos que él no se humilla, vemos que él no entiende la lección. Y hermanos, entendamos la lección, humillémonos delante de Dios. Pero hay algo más en esta historia. Fíjense las sombras, las figuras espirituales aquí. En esta historia Belsasar está tomando el vino de Babilonia. ¿En dónde? ¿Dónde está tomando su vino? En los vasos del templo. Como ya dijimos, Daniel se había propuesto no contaminarse con la comida y con el vino, porque el vino de Babilonia nos habla de los placeres de la carne, nos habla de la ligereza, nos habla de los placeres de este mundo. Daniel ya se había propuesto no contaminarse con los placeres de este mundo. Proverbios 21:17, la versión de las Américas dice, Proverbios 21:17, el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El que ama el placer será pobre. Si eres una persona que anda atrás del placer, te vas a empobrecer. El que ama el vino y los ungüentos, ¿de qué habla los ungüentos? No habla nada más de oler bien, habla de estar buscando la última moda, estar a la moda, estar actualizado con el mundo. ¿Me explico? Yo no estoy en contra de que tú te compres un buen perfume. De hecho, a veces mis regalos son un buen perfume. O que te compres, por ejemplo, un reloj de última moda, ¿no? Hay jóvenes que ahorran 500 años para comprarse un iWatch. O un iPhone, que les cuesta 30,000. Yo digo, mejor cómprate un teléfono normal de 2,000 y cómprate un coche que no trae. Nada, cómprate lo que quieras, pero sí, o sea, cómprate lo que quieras allá tú, o sea, con tu dinero, ¿no? O sea, hay gente que tiene y puede comprar, pero cuando no tienes, ya estás ahí queriendo comprar lo que no tienes, ¿no? Pero lo dice, el que ama los placeres empobrecerá, el que ama el vino
y los ungüentos. ¿Cómo dice? El que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hay una relación entre el placer y el vino. Hay gente que le encanta el vino, que lo disfruta, ¿verdad? Pero la palabra nos habla en Efesios 5:18 que no te embriagues con el vino, sino que en lo cual hay resolución, sino que seas lleno del Espíritu Santo. Contándole rapidito un testimonio, porque el Espíritu Santo me regañó esa vez. Recuerdo mucho cuando salió una película que era parte de una trilogía, y vi el capítulo, había visto el 1 y estaba por venir la segunda película, y recuerdo que yo llegué al cinema a punto de ver el tercer episodio la tercera película de esa trilogía, el desenlace, cómo iba a terminar todo. Yo estaba muy emocionado, o sea, estaba con mis palomitas, mi refresco, listo. Mi esposa tiene sus nachos, no me va a molestar, se va a dormir de aquí a 5 minutos, yo voy a disfrutar de mi película. Estaba emocionado, contento porque iba a ver el desenlace, y en ese momento el Espíritu Santo me dijo: ¿cómo me gustaría verte así de emocionado por ir a orar? Sentí horrible aquí. Dios me desnudó porque yo estaba emocionado por algo sin valor, pero por buscarlo a Él no tenía esa emoción. Hay gente que ama las cenas, ama los restaurantes, ama un partido de fútbol o ama un partido de lo que sea, ¿no? Partido de algún deporte o un viaje o unas vacaciones, y están anhelando ese día, ya va a llegar. Pero así anhelas la presencia de Dios, así anhelas tener tiempos de oración, así anhelas venir al culto para estar en su presencia. El vino está relacionado con el placer de este mundo, y el enemigo aquí, lo que vemos en figura, el enemigo ha logrado llenar los vasos del templo con el vino de Babilonia. ¿Qué son los vasos del templo? Los cristianos. Esos vasos estaban ¿dónde? ¿Para qué eran esos vasos? Para estar en la presencia de Dios. ¿Y de qué nos hablan los vasos? Nos hablan de nuestras vidas siendo llenos de la presencia de Dios. La casa de Dios, según Isaías, es casa de oración, casa de adoración. Amén. ¿Qué es lo que sucede con un vaso cuando tú lo pones debajo de una fuente? Ese vaso se va a llenar de lo que hay en esa fuente, ¿no es así? ¿No es así? Cuando ese vaso está lleno de alguna otra cosa, si tú lo pones debajo de una agua, el agua va a sacar todo de todo lo que estaba lleno, lo va a limpiar y lo va a llenar. ¿Amén? Esos vasos estaban en la presencia de Dios continuamente y eran vasos santos. El oro, la plata nos hablan de la pureza, nos hablan de la santidad, nos hablan de la realeza, nos hablan del sacerdocio. Hay muchas figuras en el oro. El oro es el metal perfecto, el metal precioso, con una composición molecular preciosa, el mejor conductor eléctrico, el mejor conductor térmico, el que no se puede oxidar, no se puede destruir, solamente lo puedes esparcir, pero siempre mantiene su composición. El oro y la plata nos hablan, y también dice como plata refinada en horno de tierra purificada, nos habla de pureza, el oro y la plata. El cristiano habla de personas que han sido conformadas a la estatura, al modelo de Cristo Jesús, personas que llegan a ser a la imagen y semejanza de Cristo y que han sido diseñados. Dios los ha hecho una nueva creación para estar en su presencia, siendo llenados continuamente de la presencia de Dios. Amén. Pero aquí Babilonia ha logrado sacar los vasos del templo y ahora ha logrado llenarlos con el vino de Babilonia, con los placeres de este mundo. Pero gracias a Dios, un año después de lo acontecido con Belsasar, un año después, esos vasos estaban regresando al templo. No había templo, lo iban a construir, pero estaban regresando a donde iba a levantarse el templo,
de Jerusalén por mandato de Ciro. El Señor quiere regresar a los vasos a su casa. El Señor está queriendo sacar los vasos de los cines, sacar los vasos de Instagram. El Señor está queriendo sacar los vasos de las redes sociales, de las fiestas paganas, de los placeres efímeros, de un partido de fútbol, de un programa de televisión o de amistades impuras que te han llenado por tanto tiempo tu vida del vino de Babilonia. El Señor está queriendo sacar los vasos. Sus vasos, son sus vasos de Babilonia, y regresarlos a su casa de oración y de alabanza, y que esos vasos vuelvan a estar continuamente en su presencia. En Estados Unidos hace ya unas 5 décadas tal vez, algo así como 5 décadas, había un pastor en una ciudad pequeña en Estados Unidos. Era una ciudad pequeña. Él cuenta ese testimonio, está en internet, después les mando la liga, y él platica que él tenía una iglesia de 70 personas, y todas estas 70 personas eran salvas, eran pentecostales. Cada domingo se oraba para que fueran llenos del Espíritu Santo. Él preparaba un sermón y a eso se dedicaba, a pastorear 60 personas. Pero él empezó a aburrirse, pero no de las personas o del ministerio, sino a aburrirse de ver que solamente era eso, una iglesia, 70 personas, escuchando un mensaje. Dijo a Dios: Dios, esto va a ser toda mi vida, estar aquí solamente ministrando en la iglesia con 70 personas que escuchan la palabra y son buenos cristianos allá y allá. Y él platica que él gastaba todos los días unas 2 horas viendo la televisión en la noche, y eso era muy normal entre todos los cristianos, y él no veía nada malo. Él veía algún programa de vaqueros. ¿Se acuerdan de aquel programa Bonanza, los pioneros? ¿Se acuerdan? Programas. El gran chaparral. Bueno, eso ya era cuando la televisión era en blanco y negro, y apagaba la tele y se quedaba un poquito blanco. Es correcto. Yo llegué a ver esa tele, ya para todo. Pero en aquellas épocas, hermanos, la televisión comparada con hoy, la televisión era santa. Comparada con hoy, lo único más pagano eran los comerciales de Marlboro o de Bacardi. ¿Se acuerdan? Era lo más pagano, y ni siquiera veías que la gente tomaba, nada más te presentaban el vino o al vaquero ahí con su caballo. Y nada más aparecía la cajetilla de cigarros, pero no se veía ni el cigarro ni a nadie fumando, no se veía el ranchero, todo cuarteado y bien guapo. Un guapo bien cuarteado. La televisión era santa en aquella época, pero él estaba todos los días 2 horas viendo algún programa o las noticias, y todas las noches veía sus programas, y se iba a dormir al día, hacía las cosas del día, y en la noche todavía 2 horas. Y Dios le dijo: yo quiero que tú dejes de ver, de gastar esas 2 horas y busques mi presencia. Y el Señor le empezó a poner en su corazón un dolor de ver que él estaba viendo, por ejemplo, los programas de vaqueros que él veía, era solamente violencia, solamente balazos y muertes. Las noticias solamente eran puro desastre y puras mentiras, pura política. Y él decidió empezar a buscar al Señor, a apagar la televisión, y él platica que él agarraba su coche y se iba a una distancia de unos 20, 30 metros entre los árboles que estaban alrededor de su casa, donde su mujer pudiera verlo, ¿verdad? Para que no se asustara de que ya se fue. Se iba allí y se metía a su coche debajo de la sombra de los árboles a orar y a buscar al Señor. En 3 meses, solo 3 meses después de dejar de ver 2 horas de televisión y pasar tiempo en la presencia de Dios, este hombre estaba en los titulares del periódico más importante del mundo, el New York Times. Este hombre se llamaba David Wilkerson. Antes
de esa noticia nacional, te platico la noticia, cuando estaba en ese coche, un día le llegó un periódico donde vio que no sé cuántos jóvenes iban a ser condenados a muerte por una guerra entre pandillas, donde se habían matado. Y Dios le puso en su corazón: Señor, alguien tiene que hacer algo por esos jóvenes que están yendo al infierno, que están encarcelados en las drogas, que están aprisionados por las drogas. Alguien tiene que hacer algo. Y el Señor le dijo: hazlo tú. Pero Señor, yo soy un pastorcito de una iglesia de 70 personas, un pastor de provincia. ¿Quién me va a escuchar? ¿Yo qué? Ve, nos cuenta su testimonio que él agarró su coche con su maletita y se fue a la ciudad y empezó a predicarle a las pandillas, y encontró a uno que se llamaba Nicky Cruz. Hizo una revolución del Señor y su nombre estaba en las noticias, en New York Times, porque fue el pastor que evangelizó a las pandillas y hubo un cambio en la ciudad más violenta de Estados Unidos, porque dejó de estar bebiendo el vino de Babilonia, porque decidió regresar su vaso a la casa de Dios. Es curioso que Belsasar había prometido vestir de púrpura, poner un collar de oro y hacer el tercero en el reino, a quien le interpretaba las palabras. Él había prometido todo esto, y Daniel rechazó este premio, ¿se acuerdan? Tus dones sean para ti. Él no lo aceptó. Sin embargo, Dios honró a Daniel con Darío, porque Darío lo constituyó como el tercero en el reino de los medos y los persas. Darío es una figura de Cristo en la Biblia. Fue el rey que conquistó Babilonia. ¿Qué hizo Cristo? Conquistó este mundo. Amén. En la cruz. Darío estableció su trono como Cristo. Él estableció 120 sátrapas. Darío, Jesús, estableció 120 personas en el aposento alto. Darío estableció 3 sátrapas principales. Jesús estableció 3 apóstoles principales. Amén. Sobre esos 3 había uno principal que era Pedro. Sobre los 3 sátrapas, Daniel era el principal. Y dice la palabra que Darío tenía 62 años cuando venció a Babilonia. El número 62, lo vamos a ver después, está relacionado con la primera venida del Señor Jesús. Él vino cuando se cumplieron las 62 semanas de Daniel, y fue cuando estableció su reino. Y aunque vemos que hubo una tribulación en los días de Darío para Daniel, lo vamos a estudiar en el capítulo 6 de Daniel. Aunque la tribulación de Daniel vino como un acto de la soberanía de Darío, aún así Darío no se encuentra con ningún gozo por esta tribulación, así como el Padre, que nos permite estar en medio de tribulaciones, pero Él no se goza con la tribulación que estamos sufriendo. ¿Entienden esto? Como con Job, Dios le permitió a Job pasar por la tribulación, y Dios no se gozaba con su tribulación, pero sabía que tenía un propósito. Sin embargo, Darío buscó cómo librarlo de la tribulación. Después, cuando su pueblo se encuentra en la prueba, el Señor desea librarnos de esa prueba tan pronto como sea posible. Su corazón y su actitud eran muy diferentes a la actitud que tuvo Nabucodonosor cuando echó a los jóvenes en el horno de fuego. Él se estaba gozando por destruirlos, pero Darío no se gozó cuando echaron a Daniel en el foso de los leones. Él no durmió, no comió y buscó cómo sacarlo de allí. Y en la mañana fue al foso para ver si Daniel estaba todavía con vida. Y también, después que destruye a los impíos,
Darío y Ciro mandan reconstruir el templo. Y fue lo que hizo Jesús. Después de destruir el reino de este mundo, constituyó su iglesia en el Pentecostés. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 6 de Daniel. Vamos a ver que es necesario, en Daniel solamente cómo viene el reino, sino cuándo y de qué manera. Y te voy a decir que tenemos, para entrar al reino, es necesario entrar al reino a través de mucha tribulación. Es necesario entrar al reino a través de mucha tribulación, pero vamos a ser librados de esa tribulación. Yo quiero en esta tarde concluir este sermón. Tal vez es uno de los más cortos que he dado, 47 minutos, 48. Pero siempre decimos eso y empiezo a alargar al final. Tú eres un vaso del templo. Y has sido llamado para estar en el templo. Satanás quiere llenarte con su vino. Y yo no sé cómo hacer, no tiene que ser el Espíritu Santo, pero cómo desarraigar los celulares de nuestra vida, cómo extirpar el celular, sobre todo los jóvenes, que no pueden estar un segundo sin querer ver qué está pasando. Literalmente, cuando el Señor entregó su ley al pueblo de Israel, Él dijo, y estos estatutos, estas leyes estarán como frontales entre tus ojos, como señales en tu mano. Los vas a poner en los postes de tus puertas. Vas a hablar de ellos cuando te levantes, cuando andes por el camino y al acostarte. Las vas a repetir a tus hijos. Shema, es Shema, S-H-E-M-A, Shema. Escucha con atención la voz del Señor. Eso es el Shema, la palabra de Dios. Presta atención, que la palabra de Dios esté continuamente delante de ti, que tú estés en contacto continuo con la palabra. Y Satanás ha logrado poner el anti-Shema. En Apocalipsis tiene que ver con el tema escatológico. Los impíos van a ser sellados en su frente y en sus manos con el 666, que es el anti-Shema. No es un número, no es un tatuaje, no es un chip, es poner en tu frente y en tu mano su anti-Shema, las cosas de este mundo, llenarte con su vino, llenarte con las cosas de este mundo. Yo veo que el celular es el anti-Shema, no que ese sea él, pero es parte de eso, el estar llenos del mundo, lo que la última actriz vistió, el último chisme, que fulano y sultana se acaban de divorciar y ya anda con otra, que fulana se puso este bikini, ve el bikini de fulana tal que tiene un cuerpazo. Ya está la iglesia siendo llenados con el vino de Nabucodonosor. Los vasos que debían estar siendo llenados con oración y alabanza, los vasos que debían estar siendo llenados de la palabra de Dios, están siendo llenados con los placeres de Babilonia. Pero hay una esperanza. Menen, menen, tekel uparsin. Ha sido contado y pesado, hallado falto, y ha sido roto, y ha llegado a un fin esto. Y es tiempo de que los vasos regresen al templo. Es tiempo de que Darío se manifieste, Jesús libertándote de la cautividad de Babilonia, dando el edicto fue de Darío y de Ciro: reconstruyan el templo y que vayan todos los que tengan en su corazón el propósito de edificar la casa del Señor en Jerusalén. Es el tiempo de que la iglesia se levante. Yo percibo del Señor, lo hablaba con un pastor en estos días. Siento que hay un tiempo para nuestra congregación. Ha llegado un tiempo, no sé si tú lo percibiste en esta semana. Yo me gocé en esta semana. Oh, estoy gozoso, porque por fin estamos viendo una cosecha grande. Pues, que cada día me quedaba wow. Que mi papá hubiera visto esto en sus días de ministro. No sé cuántas almas en total fueron.
Así en total, más o menos, más de 100 personas. Ahora hay que consolidarlas. Ahora hay que llevarles el movimiento de la palabra. Ahora hay que edificarlas. Pero ¿sabes cómo vamos a poder edificar esta iglesia? ¿Sabes cómo vamos a alcanzar estas almas? Si esas almas ven en ti un vaso lleno del vino nuevo, del vino del Espíritu. Ellos van a llegar contigo a hablarte de esto y de aquello, pero de ti va a salir solamente la palabra del Señor. Ellos van a llegar a ti con muchas cosas de intereses y cosas de esta vida, de este tiempo, pero de ti va a salir la unción del Espíritu Santo. Va a ser un vaso lleno y ellos van a decir: yo quiero eso que este tiene. Vasos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en esta tarde nos está llamando a consagrarnos. Esos vasos eran consagrados. Un día hay un tema ahí de consagrados. ¿Qué es consagrarse? Es dedicarse a un uso exclusivo. Decide ser exclusivo para el Señor. Decide ser exclusiva para Él. Decide pasar tiempo deleitándote en Él. O el día que todos somos aquí, no querramos salir de ese cuarto de oración, porque hemos encontrado sus altares. ¿Imaginas la alegría del Señor cuando vio que sus vasos regresaban a su templo? Símbolo de la iglesia. Yo no sé tú, mira, yo ya soy padre. Yo siento algo tan especial cuando mi hija o mi hijo vienen a darme un abrazo. Generalmente yo estoy buscando el abrazo. Soy el palagoso. Pero cuando viene mi niña y llega así con esa carita, ya casada y ya me robó el cariño, otra cosa ahí, mi hermana. Ese monigote feo, no sé qué le ven. Max Guillermo. Un hombre precioso que amamos, pero cuando mi hija llega y dice: papi, abraza. Y se me queda ahí en los brazos. Me encanta sentir el aroma de su cabello y yo la abrazo, la siento. Cuando agarro a mi hijo, ¿verdad? Y le beso sus cachetotes. Y vuelvo a mi hijo y lo abrazo. Muchas veces yo le digo a mi hijo, estamos ahí en la sala: ven para acá. Ay, papá, aquí estoy a gusto, ven para acá, quiero estar contigo. Me lo pongo aquí, todavía lo hago. Voy a preguntar, siento aquí, en esta almohadota que Dios me dio. Lo pongo aquí y le empiezo a hacer piojito. Lo empiezo a acariciar. Últimamente he agarrado de invitarlo los sábados a desayunar en la Pulga. Y en los sábados, ¿verdad? Porque la Pulga es los sábados. Y es bien padre irnos caminando y platicando, y que platica de su trabajo, platica de su vida. Y nos sentamos allá a comer y me encanta llevarlo después a la segunda y comprarle una camisa de 60 pesos. Usada como nueva. Pero me deleito pasando tiempo con mi hijo. Me encanta cuando escucho que la puerta se abre y viene mi yerno con mi hija, porque ahora mi yerno es mi hijo, ya es mío. Compramos una mesota para que ya me la llenen. Caben 12. Una mesota para que me la llenen los niños. Y cuando está gracias. Hay que orar, hermanos, hay que orar. Oren por jóvenes. Gemelos en la primera. Triates de ser posible.
Pero es un deleite tener a Max, a Fabiola, a Fabián ahí, estemos sentados, mi esposo y yo, disfrutando de la familia. Dios quiere a su familia. El Padre quiere tener a sus hijos. Yo imagino y sé que el Padre muchas veces está ahí cuando te ve regresar del trabajo y te ve que llegas y lo primero que haces es prender la televisión, o lo primero que haces es ir al internet, al celular, y el Padre dice: búscame, vos, te quiero bendecir, búscame, vos, te quiero llenar. Fabián, yo soy la respuesta para tu ansiedad. Fabián, yo soy la respuesta para tus dudas. Fabián, tú te estás queriendo llenar de este mundo, pero este mundo solamente deja un vacío mayor cada vez. Yo te puedo saciar. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo soy el aceite para la sanidad de tus heridas. Yo soy el vino nuevo que te va a llenar de gozo. Yo soy tu creador. Tú vives, existes y te mueves en mí. Yo soy lo único que tú necesitas. Fabián, si pudieras entender que en mí está el todo de tu vida, dejarías completamente de llenarte del vino de este mundo. Y el Padre está ahí. Cuando los hijos se casan, la tristeza de los padres es cuando los hijos no nos visitan. Y lo más triste para un padre es cuando los hijos están enojados con nosotros, están peleados con nosotros y no quieren vernos. Es lo más triste, lo sabemos. Y cuando esos hijos vuelven a esa relación, es un gozo. Cuando volvemos a recuperar a ese hijo o hija que estaban peleados con nosotros, es una alegría recuperar esa relación. Y muchos hasta están peleados con Dios, enojados con Dios, como si Él fuera el culpable de algo que te está pasando o de algo que te ha pasado. Dios es tu mayor fan. Cuando dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, el amor del Padre es algo que no entendemos, es algo tan grande. El amor del Padre no tiene fin. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, historia del amor del Padre, el Padre corrió al hijo y lo besó, lo abrazó, y el hijo: ya no merezco ser tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. El Padre: vamos a hacer fiesta. Y le puso el anillo en el dedo, que significaba: regresas a la posición de donde caíste, nada pasó, eres hijo, eres hijo. Calzado nuevo, sendas de justicia, vestidos nuevos, la justicia de Dios, fiesta. El amor del Padre. Cierra tus ojos. El amor del Padre. Él está tan feliz de lo que pasó esta semana. Sus hijos interesados en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sus hijos trabajando para el rey. Sus hijos toda una semana en su casa. Pero Él quiere ir más profundo. Él quiere que sus hijos vuelvan a Él cada día para ser llenos de su vino. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos al Señor esta tarde? Y ahí en tu lugar, dile: Señor, Dios, quiero volver a tu casa para ser llenado de ti. Quiero volver a tu casa. Quiero volver a tu vida. Le has puesto fin al tiempo de Belsasar.
Es el tiempo de regresar. Lléname de ti. Ora, hermano, ora. En este momento, ora. Vuelva a ti, Señor. Quiero ser llenado. Dame de tu vino nuevo. Dame de tu vino nuevo. Dame de tu vino fresco. La presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdame a encontrar tu presencia en mi cuarto de oración, en mi lugar secreto. ¿Cuánto nos amas? Señor, nos sorprende y no nos dejará de sorprender tu amor. Es que nos amas. Es que nos amas. Déjate amar en esta tarde. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Déjate amar. El Padre está pasando, el Espíritu Santo está pasando sobre cada fila en este momento. Está derramando su amor y te está diciendo: te amo. Tú no sabes cuánto te amo. Tú te sientes indigna, pero yo te amo. Tú te sientes indigno, pero yo te amo. Te amo como tú no imaginas, como tú no entiendes, y nunca vas a entender el tamaño de mi amor por ti. Te amo tanto que di lo más precioso. Di a mi Hijo Jesús, porque te amo. Te amo. Escucha la voz del Padre que te dice en esta hora: te amo. Te amo. Te amo. Escucha esto: Él te ama con el amor que ama a Jesús. El mismo amor con el que ama a su Hijo Jesús es el amor con el que te ama a ti. Oh, Dios. Hay muchos que tal vez están pensando que ya no pueden recuperar lo que perdieron. El Señor es el Dios de la restitución. Él quiere que tú entiendas que está restituyendo lo que piensas que se perdió. Y Él pone otra vez el anillo en tu mano, porque tú eres su hijo, su hija.